Live que rinden hasta un 70% más para disfrutar de todo lo que te vas a hacer en Beauty Planet. Mirá, cama solar, ducha solar, Rejuvenate, Sol Free, depilación definitiva, masajes, limpieza faciales, estética corporal, estética exclusiva y todo esto con cupos limitados. Acércate a Beauty Planet más cercano para obtener la tuya. Beauty Planet 2711-9115. Muy bien. Hoy a las 20 horas tendrá su espacio la cadena nacional, la campaña No a la Reforma, o sea, la contrarreforma, ¿no? Nosotros ya estuvimos hablando sobre, bueno, la polémica y las opiniones con respecto a la campaña, propiamente Vivir sin Miedo, y vamos a profundizar ahora en los argumentos y la polémica en torno a la contracampaña o la campaña del no a la reforma. Lo habíamos hecho telefónicamente en un momento, pero habíamos combinado en efectivamente poder profundizar un poco más. Y para eso le estamos dando la bienvenida a Daniela Buquet, que es vocera de la Articulación Nacional No a la Reforma, también vocero de del mismo colectivo, Diego Pereira. Bienvenidos a los dos. Sé que es en realidad como un conjunto de colectivos, ¿no? Que están bajo el lema de la Articulación Nacional. ¿Tienen algunos otros temas o solo maneja este tema, Articulación? Nosotros en realidad estamos en conjunto para plantear que esta propuesta no, para esta contrarreforma. No hay que votar. Bien, bueno, vamos entonces para repasar esos puntos. Uno podría decir que, bueno, que hay uno que parece a la vista ser el más resistido por la campaña contra la reforma, que es el de los militares. Si es así, ¿por qué? Y profundizar un poco en las otras razones. Bien, sí, capaz que primero hay un principio común en la reforma que tiene que ver con la profundización, de cierta manera, de las posibilidades del ejercicio de la violencia por parte del Estado, que el punto que bien planteabas de la creación de una Guardia Nacional es una de las partes. Si bien nosotros argumentamos específicamente en el punto a punto de qué es lo que nos parece incorrecto, sí, también hay un principio común expresado en esta propuesta de reforma constitucional al que también nos oponemos. Intentamos que el debate político en materia de políticas de seguridad pueda ir en el sentido opuesto al sentido que plantea esta reforma. Nosotros uno de los elementos que planteamos acá es que esta reforma es más de lo mismo. Intenta seguir aplicando los mismos principios que han fracasado, que han demostrado no servir para reducir los índices de criminalidad en nuestro país, y la Guardia Nacional es un claro ejemplo de ello. En nuestro país actualmente contamos ya con un cuerpo de policía militarizada, que es la Guardia Republicana, que se crea en el 2010, que se le da jerarquía nacional a partir de un acuerdo interpartidario de seguridad firmado por el Frente Amplio, el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente, en aquel momento quienes tenían bancada, que luego de ese año es donde empezamos a registrar los mayores índices delictivos. Además, tenemos los ejemplos en aquellos lugares donde se ha profundizado este principio, donde hay una aplicación mucho más directa de la fuerza militar en la seguridad pública. Los ejemplos concretos que ponemos es Brasil y México. Han tenido aumentos... ¿Son comparables los escenarios? Se compara además, porque a ver, así como yo planteo, bueno, ¿es justo visualizar la campaña Vivir sin Miedo aislada como si fuese la propuesta mágica a los problemas de inseguridad y oponerse a ella solo desde ese lugar? En realidad no me parece justo porque es una herramienta más. Es evidente que se necesitan un montón de abordajes que tienen que ver con otras potestades del Estado, ¿no? Por supuesto que sí. De la misma manera que también un poco me parece justo ver la campaña contra la reforma también de esa manera, o sea, aislada. Es decir, ponerse en contra de ciertos principios generales que están en la otra campaña. ¿Supone que entonces no hay más nada que hacer en paralelo? ¿O que por el contrario... El concepto de, bueno, el concepto punitivo, por ejemplo, no tiene valor, palabras como, efectivamente, no sé, reprimir el delito cuando es necesario no tiene valor? ¿Por dónde iría el principio general de la contrarreforma? Bien, por un lado está bueno como plantear de que estamos todos de acuerdo que hay un problema de seguridad, ¿no? Nosotros no venimos a plantear que esto es una sensación térmica ni nada por el estilo. Lo que nosotros consideramos es que en realidad estas medidas ya se conocen y ya se vienen llevando adelante en este país hace mucho, mucho tiempo, ¿no? Y los datos demuestran que justamente eso no cambia la seguridad, ¿no? Y bueno, pero que no, estilo de convivencia. No se está llevando a cabo. Seguir por ese camino... ¿Cómo? No se llevan a cabo estas medidas, por eso se están proponiendo. Sí, pero tiene que ver con las mismas, ¿no? Los gobiernos anteriores todos han aumentado las penas, las Fuerzas Armadas ya están inclusive trabajando en la seguridad interna de este país y los delitos siguen y siguen aumentando. Entonces, seguir tratando de llevar estas políticas que ya sabemos que fracasan acá en la región y en otros países del resto del mundo
y además seguir gastando el presupuesto público en esto, nos parece que es una medida bastante ineficiente, ¿no? Para pensar y para trasladar un debate que en realidad tenemos que pensar de otras maneras, ¿no? Tenemos que buscar otros caminos posibles de empezar bueno, a ver qué está pasando, que se cometen tantos delitos, ¿no? Nosotros lo que planteamos es que esta propuesta trabaja concretamente lo que tiene que ver con una persona que está en conflicto con la ley, ¿no? Con el delito. Sí. Y deja por fuera todo lo que tiene que ver con la prevención del delito y todo lo que tiene que ver con el egreso. Seguir trabajando con esta línea no tiene ninguna garantía posible de que el delito baje, porque de hecho es lo que estamos viviendo hoy en día en el Uruguay. Bien, yo insisto, las dos miradas son absolutamente entendibles y válidas, porque insisto, creo que ninguna de las dos solas, per se, desde cómo se maneja el momento del delito, va a solucionar la delincuencia. Efectivamente se requiere todo un abordaje periférico que en verdad es de raíz. Ahora, oponerse a esta campaña concreta, con estos puntos concretos, ¿al lugar estas argumentaciones o hay otra cosa de fondo? Tal vez sea una mirada de verdad, con ideología diferente de cómo abordar la delincuencia y la seguridad. A ver, ¿qué pensás, Alfredo? ¿Qué ideologías diferentes hay? Por supuesto. Hay gente que apuesta a que la represión es la solución. Y en el mundo se ha demostrado que la represión por sí sola no es la solución. Como también está del otro lado, que, no reprimamos porque en realidad son víctimas. No, pará. Yo creo que hay que medir las cosas en su justo término. A mí me parece, yo lo dije, esta reforma me parece que es un disparate, no aporta nada, y cambiar la Constitución por este tipo de parches, yo no estoy de acuerdo. Lo que sí, que creo que tiene que medirse muy bien en el sentido de el antimilitarismo no lleva a que la gente se ponga en contra, ¿tá? Por una cuestión antiuniforme. Pero eso fue algo que había dicho justamente uno de sus voceros. Sí, claro, yo creo que sí, que ese es un error. Por suerte pero capaz que fue algo personal. Capaz que fue algo personal. La antimilitarización tiene que ver con, bueno, esa lectura o interpretación de que no ha tenido éxito en otros lugares y que fomenta más violencia, o porque la asocian a que las Fuerzas Armadas de hoy siguen siendo las Fuerzas Armadas de la dictadura, que fue lo que salió en la llamada telefónica que ya tuvimos sobre este tema. ¿Me permitís volver un segundito a lo que planteabas recién de la herramienta? Sí. Porque a veces se plantea como muy inocentemente, bueno, esta es una propuesta más, esta es una herramienta más, es lo que está sobre la mesa, pero estamos hablando de reformar la Constitución. No es simplemente que pasó una ley, que el día de mañana si no funciona, luego el Parlamento la cambia, no. Estamos reformando la Constitución, la Carta Magna de nuestro país, la norma jurídica de mayor jerarquía, lo cual luego para volver hacia atrás, si esto se demuestra fracasar, es extremadamente complejo, por no decir prácticamente imposible, sin un esfuerzo de unas características similares a lo que fue impulsar esta reforma. Y nosotros no es que nos planteemos del otro lado como una cuestión que no nos interesa que se discuta ningún tipo de medida, sino que buscamos otras. Sobre lo militar que tú planteabas, nosotros hacemos una crítica al principio de que la forma de resolver el problema de la inseguridad es el ejercicio de la violencia como única medida posible para lograr hacerlo. Va por ese lugar y nuestra crítica se centra en eso. Era un poco lo que... Entonces, eso quería saber, no fue representativo de articulación entender que esto en el fondo es porque los militares son y serán siempre, bueno, una especie diferente, opresores y terroristas de Estado. Creo que lo que es interesante que nosotros tratamos de trabajar es que justamente la articulación junta un montón de voces, ¿no? Por un lado, esta voz existe, ¿no? Y lo planteaba aquel compañero en su momento, pero principalmente lo que nos interesa es lo que estaba planteando Diego y además entender que las Fuerzas Armadas no están destinadas a trabajar en la seguridad interna. Y eso es como bien importante. Están destinadas a otro objetivo, que tiene que ver con la defensa de la soberanía nacional, ¿no? Y con pensar que hay un enemigo y eliminar ese enemigo. Entonces, trabajar todo lo que tiene que ver con el proceso de formación de los militares, que en esta propuesta se plantea que va a haber como un trabajo, no lo explicita, ¿no? Ni cuánto tiempo, ni quiénes van a estar, ni qué es lo que se va a formar, ni qué se va a plantear. Entonces tiene que ver con eso. ¿Por qué estamos destinando a las Fuerzas Armadas a hacer un trabajo que en realidad no les corresponde? Bien, a ver, Graciano, ¿qué pensás? Sí, tampoco le corresponde recoger la basura, por ejemplo. O sea, en fin, eso es opinable, lo que le corresponde, no le corresponde y lo que hace y lo que no hace. Yo creo que, más allá de todos los argumentos, que me parece que hay algunos que son entendibles y legítimos y son respetables, yo creo que la realidad nos muestra que Uruguay vive una emergencia. Y entonces, yo creo que esta propuesta que suscribieron más de 400.000 personas nace de esa sensación de emergencia y de urgencia. No estoy muy seguro que sea
un planteo, digamos, que tenga todo un trasfondo de hilar fino en materia constitucional, sobre roles de cada uno de los cuerpos de seguridad del Estado en la acción pública. No creo que surja de eso, sino que surge de una emergencia, surge de una situación totalmente extraordinaria que ha desbordado todos los límites habidos y por haber. En el día de ayer hubo 4 atentados contra policías. Uno de ellos en un barrio donde estaban cumpliendo tareas, recibió una lluvia de balas y el pobre policía se está debatiendo entre la vida y la muerte. Entonces, yo creo que digamos, me parece que el abordaje es a partir de la realidad. ¿Y qué nos dice la realidad? Que el Uruguay vive una emergencia como nunca ha tenido en los últimos 40 o 50 años en materia de seguridad pública. Es esa emergencia, ese sentido de urgencia de que el Estado haga algo de una vez por todas, que 400.000 uruguayos han firmado este proyecto. Creo que en ese mismo sentido, yo coincido con el diagnóstico, creo que estamos viviendo una situación realmente preocupante en materia de inseguridad, que además no afecta a todo el mundo por igual, que afecta más que nada a los trabajadores, a los que menos tienen. Pero justamente con ese concepto de emergencia que comparto, me pregunto, más allá de las cuestiones ideológicas y demás, ¿tú realmente crees que de aprobarse esta reforma constitucional saldríamos de esa emergencia? ¿Qué haría que hoy esos policías que están siendo baleados, apedreados y demás no sean parte de esos 2.000 militares que estaríamos poniendo en esa guardia civil? ¿Qué haría, Graciano? Que de un momento a otro tú puedas atender esa emergencia con estas medidas. Francamente, yo me hago la pregunta y la respuesta que encuentro en cualquiera de las medidas que propone Larrañaga es que no. Es más, el tema de los allanamientos nocturnos me parece hasta una doble herramienta que puede ir en contra de la seguridad. Porque hoy tú sabes que nadie puede ingresar a tu hogar con un procedimiento de este tipo. De la otra forma, ¿cómo sabríamos que estamos hablando de autoridades, policías y demás? ¿No estaríamos aún más desprotegidos? Pero tú me estás haciendo una pregunta, o sea... me hago una pregunta que yo misma me respondo. Señores, a ver. Yo misma me respondo. Una pregunta retórica. Hay respuesta. Pero no, tú me haces una pregunta y no querés que te conteste. Me la acabo de responder. Pero me preguntaste a mí y te contestás tú. Entonces, si me preguntaste a mí, te voy a contestar yo. Yo te puedo contestar por qué y cómo llegamos hasta aquí. No te puedo contestar cómo seguimos adelante. Pero es otra la pregunta retórica que se hace Verónica. Selva, por favor. Yo recojo lo que dijo no es así siempre. Hoy no. Perdón, yo no estoy encantado, le estoy pidiendo perdón porque esto es un... Nos peleamos con la palabra. Esa es la palabra. Es que es muy importante, es muy importante. A ver, que todos queremos vivir sin miedo, eso es obvio. ¿Quién está planteando de que no queremos vivir sin miedo, que no hay inseguridad? Eso es obvio. El problema es cuál es la herramienta para modificar. Y tomo lo que dijo él. Una cosa es cambiar la Constitución y otra cosa es que la Constitución ya lo prevé, frente a estados de emergencia, tener ciertas soluciones de emergencia, que yo no las comparto, porque yo fui una de las víctimas de las medidas prontas de seguridad y de los palos que nos dieron cuando las medidas prontas de seguridad eran prácticamente una acción común en el Pachecato. Y lo digo porque lo viví. Ustedes son muy jóvenes, pero yo lo viví. Entonces, ¿y se repetiría? O sea, y ahí no hay un tema de memoria No, lo que quiero decir es que esa forma de gobernar o de apalear gente o de... ¿Pero quién habla de apalear gente? No, yo estoy hablando del Pachecato y de las medidas prontas de seguridad. De utilizar las medidas prontas de seguridad, que es una herramienta que te da la Constitución, para estados de emergencia, donde entra todo. En eso entra todo, como podría entrar todo. ¿No es mucho más peligroso eso que esto? Como podría entrar, no, es más peligroso cambiar la Constitución y hacerlo una norma dentro de la Constitución. Es más peligroso eso y como dijo ella también, yo considero que el tema tiene que abordarse en su integridad. Bien. Y termino con esto. Sí. Los 400 que firmaron, te lo digo a ti, Graciano, porque conozco gente que firmó para que la gente se expresara, pero no necesariamente firmó para que se militarizaran las calles, ni para que se ingresara en incursiones nocturnas, ni para que se cambiara la Constitución. Bien, frente a una para eso hay que grave. esperar la votación, obviamente. Obvio. Más allá de la creación de la Guardia Nacional, que aparece como el punto más álgido en legítimas posiciones, tanto de ustedes como del senador Larrañaga, me gustaría saber si hay algún punto de contacto entre la propuesta que ustedes manejan de seguridad y la que tiene el senador Larrañaga, insisto, más allá de la creación de la Guardia Nacional. Bien, nosotros no estamos teniendo una reforma de la Constitución alternativa ni una propuesta específica. Lo que sí insistimos es que es necesario abordar el problema por otro camino posible.
Que nosotros ahí, bien, hay una emergencia en materia de seguridad, es cierto, se requiere solucionar. También hay una emergencia en materia carcelaria, que hace años se sabe y se ha hecho muy poco para poder resolverlo, por ejemplo. Es muy algo que parece hasta casi gracioso, pero a veces en los propios debates con quienes impulsan esta reforma constitucional, te pones a hablar y empezamos a hacer un acuerdo en algunas cosas. Lo primero es que hay un problema de inseguridad que es necesario resolver. Lo segundo es que esta reforma no va a ser suficiente, ellos mismos lo reconocen. Esta reforma no alcanza para resolver el problema de inseguridad, hay que atacarlo integralmente. Ahora, ¿por qué esto es lo único que está sobre la mesa y por qué es lo único que está sobre la mesa al nivel de reformar la Constitución? ¿Y por qué está prometiendo vivir sin miedo si efectivamente quienes la impulsan saben que con esto no va a alcanzar ni cerca para resolverlo? El punto de contacto es el intento de búsqueda de una solución. La manera de hacerlo nos separa completamente. Virginia. Bueno, yo coincido con Graciano en que el diagnóstico, tenemos un problema grave de seguridad y creo que este impulso del sector de Larrañaga tiene que ver con tratar de buscar una solución a un problema que es acuciante para una gran parte de la sociedad. Yo particularmente no comparto las medidas y sobre todo por algunas de las razones que los chiquilines expresaron que tiene que ver. Primero, porque no me parece que haya que reformar la Constitución para eso. Y segundo, porque sí creo que es un tema ideológico y quedó claramente demostrado cuando, una vez que se juntaron las firmas y demás, el Ministerio del Interior empezó rápidamente a hacer allanamientos por todas partes y a desmantelar bocas de pasta base a plena luz del día en distintos puntos de Montevideo, cosa que hasta ahora no había sucedido. Y se empezó a llevar por parte del Ministerio del Interior una política muy fuerte y muy contundente en contra del narcotráfico. Entonces, había un conflicto ideológico. Había una posición ideológica del Ministerio del Interior que era más permisiva o más tolerante con determinadas conductas, que a partir de la recolección de firmas, que de alguna manera funcionó como para una forma de demostrar esa necesidad que tenía la población. Escena Gustavo Leal, ¿no? Exactamente, el ministerio cambió. Por lo tanto, ahí me parece que la solución evidentemente se puede encontrar por otro lugar que tiene que ver con la negociación política y con un cambio, ¿por qué no?, de gobierno. Lo que sí le quería preguntar a los chiquilines es, falta muy poco para octubre. Las encuestas de opinión dan como con un margen importante a favor de la reforma, entonces quería saber si ustedes tenían pensado articular con los actores políticos que se han claramente dicho que no están a favor de la reforma para saber si van a ensobrar o no van a ensobrar o cuáles son las negociaciones que tienen con esa gente. Sí, nosotros estamos como bien atentos a eso, ¿no? La pata política que damos, los partidos políticos son muy importantes, es un año electoral también que genera que este debate sea un poco más complicado de tratar y a veces se pierde un poco como la seriedad que representa reformar la Constitución, pero sin duda nosotros ya invitamos a todos los partidos políticos a ser parte. Tuvimos el viernes pasado una actividad en el Paraninfo de la universidad, fueron más de 70 organizaciones y entre ellas hubo algunos sectores políticos. Nosotros estamos abiertos a que cualquier colectivo, cualquier persona, cualquier grupo que quiera formar parte a decirle que no a esta propuesta, por supuesto que se sume, ¿no? Porque la idea es eso, más allá de las distintas opciones, distintas ideas que se pueden llevar adelante, acá hay algo que nos une que es muy fuerte, que es que esta propuesta estamos seguros que va a empeorar todavía más la situación. ¿Es posible que desde el momento en que la cara visible de Vivir Sin Miedo es un senador, que ya sabemos que no fue la panacea los resultados de la interna, pero de todas maneras está asociado a una figura clave, un partido puntual, en realidad, que no tenga rostro, articulación, ¿puede ser algo a favor o puede ser una desventaja? Creemos que la clave va a estar en cómo se desarrolla el debate, que es necesario que se impulse. Si bien es verdad, las encuestas actualmente dan a la reforma por encima del 50%, nosotros también recién estamos empezando a salir a hablar con un poco más de fuerza. Es decir, en la medida que este debate se pueda impulsar, nos parece que vamos a ir logrando hilvanar y separar la paja del trigo, si se quiere, para poder encontrar efectivamente también una salida de la ciudadanía que pueda trascender, inclusive... El tema es que tal vez lo que le falta es contrapropuesta, porque hasta donde yo entendí y por lo que le respondían a Pepe Sena, en realidad están convencidos de que la peor solución sería que se reformara la Constitución con estas pautas, pero tampoco están aportando una idea o una sugerencia o algo nuevo. No tenemos una propuesta concreta
que la vayamos a, que se pueda estar votando, que podamos asegurar que sea su ejecución. Sí establecemos algunos lineamientos en materia de las propias bases de la crítica a la reforma de la Constitución que se propone, como por ejemplo, atacar el problema de la emergencia carcelaria, apuntar a reducir ese nivel de hacinamiento que existe dentro de las cárceles, apostar a que sea el trabajo y la educación los elementos fundamentales y los pilares sobre los cuales se construye la reinserción de las personas, apuntar a que en nuestro país pueda existir algo que falta mucho, que son políticas de egreso, es decir, qué atención se le brinda a la persona privada de libertad luego de que sale de la cárcel, apuntar a esas cosas y en ese sentido. Esa es nuestra propuesta y ese es nuestro aporte también al debate ciudadano a la hora de colocar este tema sobre la mesa. Bien. ¿Alguien más quiere preguntar algo? No, eso que tú decís es clave. O sea, la reinserción de los expresos políticos, los expresos, perdón, no políticos, sino los expresos, es un problema candente en el Uruguay de hoy. Los antecedentes de cualquier persona, además de que no hay trabajo, de que no hay fuentes de trabajo como para elegir, hace que esa gente, muchos de los que viven hoy en la calle, son expresos que no saben 50%. Exactamente, no tienen dónde anidar. Entonces, si no vemos, y repito, la integralidad del fenómeno, como lo señalaba ella hoy, desde el punto de vista de no solamente el tema de la represión, sino además toda la cadena que implica la seguridad nacional, no vamos a encontrar soluciones. Yo estoy de acuerdo con que ustedes no son quienes como para decir, bueno, nosotros vamos a hacer la contrapropuesta. Pero a mí me parece que es muy bueno que aporten el punto de vista de que esto no es la solución y que el tema es mucho más importante y más vasto que lo que el meramente represivo. Sí, yo creo que la pregunta ¿qué proponen? No se la debemos hacer a ellos, ¿no? Más allá de que podemos preguntarles acerca de cuál es el perfil, de dónde se ubican. Se la tenemos que hacer a los candidatos, que son los que una y otra vez están diciendo que no a la reforma, que no comparten y no son capaces de hacer un paquete de medidas que uno avisore con cierta seriedad respecto al tema de la seguridad. ¿Qué van a decir en la cadena hoy? ¿Cuál es el formato? Bueno, tiene que ver con plantear nuestra mirada y tiene que ver con esto, ¿no? O sea, acá lo que pasa en octubre, ¿se vota o no se vota, ¿no? Entonces también es importante que el mensaje quede muy claro. Nosotros lo que estamos militando y lo que estamos trabajando es para que esa papeleta no se ponga. Nuestro mensaje tiene que ver con esto, ¿no? Con que es más de lo mismo, con que en realidad va a empeorar la situación y que hay otras posibilidades. Obviamente nosotros en un montón de actividades y todo el tiempo lo estamos conversando y es bien interesante, pero creo que estoy de acuerdo con ella que planteaba esta cuestión bueno, y los demás partidos políticos, pero, perdón, ¿cuál es la propuesta de seguridad? Políticos, ¿no? de todos los candidatos hoy está el capítulo de seguridad y bien desarrollado. No es verdad que no hay programas o propuestas. Estamos hablando, pero continúan siendo por el mismo camino, tiene que ver con eso, ¿no? La crítica es a todo el grupo político. Esta es como, ¿no? lo que está sucediendo y lo que se vota o no se vota, pero tiene que ver con una línea de trabajo político en la seguridad. Póngase de acuerdo de una vez en entender cómo abordar la seguridad en general. Con justamente, sí, con todas las bases que hay que articular. Exacto. Lo social, lo sanitario, la educación, todo eso va a lo preventivo, ¿no? Sí. ¿Pero significa eso que la represión es mala palabra? A ver, nosotros entendemos que trabajar unilateralmente en el debate, ese concepto, sí, por supuesto. Es decir, si lo único que se coloca sobre la mesa es la idea del aumento de la represión, estamos cayendo... No, si no fuera lo único, sino como un elemento más necesario para que justamente se complete el círculo desde lo preventivo y lo represivo en la prevención general de seguridad. ¿Es mala palabra? No, nosotros planteamos que el delito tiene que ser atacado y que es necesario tomar ciertas medidas, por supuesto. No estamos haciendo un planteo que venimos a decir que no, que acá en realidad no hacemos nada y que en realidad solo con otras políticas se puede resolver el problema. Lo que pasa es que se ha trabajado sobre Zapata a lo largo del tiempo. Y como siempre sucede, nosotros acá en esta reforma constitucional estamos ante la posibilidad de ceder en varios derechos para nada. Para algo que sabemos que no nos lo va a solucionar completamente y lo dicen quienes propiamente impulsan la reforma constitucional. Estamos queriendo avanzar en algo que no nos va a dar ningún tipo de resultado. Y ese es un problema muy grande porque es una espiral que continúa, porque el día de mañana, ¿no? Nos dicen ahora que estos 2.000 efectivos militares son solo una herramienta. Imaginemos que pasan 5 años, el problema de la inseguridad no se resuelve. Viene una nueva propuesta y nos dice queremos 4.000 en vez de 2.000. Y ahí vamos a decir, no, en serio, más militares aún. Y nos van a decir, es solo una herramienta. Y después luego en 5 años más, si no se resuelve el problema, van a ser 6.000, van a ser 8.000. Futurología nadie puede hacer, porque incluso el propio Frente Amplio la hizo cuando asume la izquierda uruguaya y miren cómo estamos en materia de seguridad, ¿no? O sea que muchas veces la realidad nos pasa por arriba, ¿no? Pero tiene que ver con los datos que ya tenemos. Es que ninguno de los candidatos a presidente apoya la reforma
que tuvo 400.000 votos. ¿Será verdad Por lo o tanto, habrá líderes que en sobre a escondidas? No, ninguno, los 4 y más importantes, dijo que no, o 5, porque no. hasta Guido Manini Río dijo que no. Y el presidente del Círculo Militar tampoco. Y el presidente del Círculo Militar tampoco. Decir, Sí, o sea el que sindicato evidentemente, policial yo lo también dije está en antes, es una maniobra interesante en Larrañaga para perfilarse, le salió bien, pero chao, marchaste en interna. No le salió bien. No le salió bien. Le salió bien y por lo tanto me parece Pero el que argumento marchó. tuyo cae por su propio peso Salió porque no le tercero. salió bien. Bien, ¿Cómo que no? permítame No, despedir a perdió, nuestros salió invitados tercero. para recordar bueno, que gracias. para que todos estén informados y escuchen este punto de vista, esta perspectiva, la cadena va a ser hoy a las 20. A las 20 horas. A las 20 horas. Son 10, 15 minutos, ¿no? Bien, ¿quién va a hablar? Vamos a hablar varios en esta idea de representar también las distintas voces y toda la articulación y mostrar en realidad la cantidad de gente que está en contra de esta propuesta. Algo que nos pregunta Bien. un televidente es ¿de qué partidos políticos hay jóvenes o personas en este proyecto? ¿Hay también blancos, colorados? A esta actividad se sumaron algunos de los sectores blancos y colorados, sí. Estamos trabajando en ello porque nos interesa que participen todas las personas, obviamente, que están en contra de esto. Sí, se han acercado, sí. Bien. Entonces ya saben, cadena hoy a las 20 horas, cadena nacional, para escuchar las argumentaciones de la no reforma, porque es complicado, no es contrarreforma. El nombre formal de nuestro espacio es Articulación Nacional, no a la reforma. Articulación Nacional, no a la reforma. De sumar voluntades distintas que se muevan en un camino común. Organización civil. Bien, muchas gracias a los dos por haber venido. Les recuerdo los nombres, Daniela Buquet y Diego Pereira. Muchísimas gracias a los dos. Pausa y ya venimos con reflexiones finales del programa de hoy.